¿Sabes cuál es la mentira más grande que el enemigo te ha hecho creer? Que tu pasado define tu futuro. Que esas heridas que cargas son parte permanente de quién eres. Que nunca podrás ser completamente libre porque lo que te hicieron fue demasiado grave, demasiado doloroso, demasiado profundo. Y mientras crees esa mentira, sigues arrastrándote por la vida cuando Dios diseñó que volaras. Hoy voy a mostrarte algo que va a cambiar radicalmente tu perspectiva. Hay un momento en la vida de cada creyente donde la misericordia de Dios interviene de una manera tan poderosa que borra, sí, borra, el aguijón del dolor que has estado cargando. No estoy hablando de olvidar como si tuvieras amnesia, ni de negar lo que pasó como si fueras ingenuo. Estoy hablando de algo mucho más profundo y revolucionario, ese instante sobrenatural donde Dios te libera del poder que el pasado tenía sobre ti. Donde los recuerdos siguen ahí, pero ya no te dominan. Donde las cicatrices permanecen, pero ya no duelen. Donde tu historia sigue siendo tu historia, pero ya no es tu prisión. Y lo más increíble es esto, Dios quiere hacer eso contigo hoy. Ahora mismo. En este preciso momento mientras escuchas estas palabras. Porque Él no está limitado por el tiempo, ni por cuántos años has estado sufriendo, ni por cuán profunda sea tu herida. Su misericordia es más grande que tu dolor, su gracia es más poderosa que tu pasado, y su amor es más fuerte que cualquier trauma que hayas experimentado. La pregunta no es si Dios puede hacerlo, Él siempre puede, la pregunta es, ¿estás listo para soltarlo? Porque aquí viene la verdad contraintuitiva que nadie te dice, el problema no es que Dios no quiera sanarte, el problema es que tú te has acostumbrado tanto a tu dolor que lo has convertido en tu identidad. Has vivido tanto tiempo siendo la persona herida, la víctima, el que sufrió aquello, que ya no sabes quién serías sin ese dolor. Y Dios está esperando que llegues al punto donde digas, Señor, no quiero vivir así ni un día más. Haz en mí lo que sea necesario para ser libre. Cuando llegas a ese punto de rendición total, prepárate, porque el cielo se abre y comienza un proceso de transformación que te dejará asombrado. Hoy vas a descubrir el secreto que José aprendió hace miles de años, un principio tan poderoso que cambió completamente su vida y que puede cambiar la tuya, como Dios hace olvidar la aflicción del pasado para abrirte las puertas de un futuro glorioso. Y no te voy a dar teoría religiosa aburrida, te voy a mostrar exactamente cómo funciona esto en la vida real, con ejemplos prácticos que puedes aplicar desde hoy. Así que si estás cansado de cargar ese peso, si estás harto de vivir atado a lo que pasó, si realmente quieres experimentar la libertad que Jesús prometió, entonces quédate hasta el final de este mensaje. Y oye, si todavía no estás suscrito a este canal, hazlo ahora mismo y activa las notificaciones, porque aquí compartimos verdades poderosas que pueden transformar radicalmente tu vida. No es contenido religioso superficial, es revelación profunda que te equipa para vivir en la plenitud que Dios diseñó para ti. Dale clic a ese botón de suscripción porque lo que viene a continuación puede ser exactamente lo que has estado necesitando escuchar durante años. Hay algo profundamente transformador en la manera como Dios trabaja con nuestras heridas. No es que Él venga con un borrador celestial y elimine cada recuerdo doloroso de nuestra mente, no. La cosa es mucho más profunda que eso. Cuando José nombró a su primer hijo Manasés, estaba declarando algo revolucionario: Dios me hizo olvidar toda mi aflicción y toda la casa de mi padre. Pero, ¿qué significaba ese olvido? José seguía recordando el pozo donde sus hermanos lo arrojaron, la caravana de ismaelitas que lo llevó como mercancía, las acusaciones falsas de la esposa de Potifar, los años oscuros en aquella cárcel egipcia. Todo eso permanecía en su memoria, claro está. Sin embargo, algo había cambiado radicalmente, esos recuerdos ya no lo dominaban. Ya no despertaba en medio de la noche con el corazón apretado por la amargura. Ya no vivía ensayando mentalmente lo que les diría a sus hermanos cuando los volviera a ver. La herida estaba ahí, sí, pero había sanado. Y esa es la obra maestra del Espíritu Santo en nosotros, no borrar el pasado, sino redimirlo. Convertir cada cicatriz en testimonio, cada lágrima en sabiduría, cada injusticia en plataforma para mostrar la gloria del Altísimo. Porque, seamos honestos, ¿cuántas personas cargan su pasado como una mochila de piedras? Van por la vida arrastrando traiciones de hace 10 años, palabras hirientes que escucharon en la infancia, abandonos que marcaron su adolescencia. Y lo peor es que muchos creen que esa es su identidad: soy así porque me hicieron esto, no puedo confiar porque me traicionaron, nunca seré feliz porque mi familia me marcó. Pero Dios viene y dice: no, hijo mío. Tú no eres lo que te hicieron.
Tú eres lo que yo digo que eres. La Biblia está repleta de historias de gente que fue redefinida por el cielo: Abraham, el mentiroso que se convirtió en padre de naciones; David, el adúltero y homicida que fue llamado hombre conforme al corazón de Dios; Pedro, el negador que se transformó en la roca sobre la cual Jesús edificó su iglesia. ¿Ves el patrón? Dios no niega lo que pasó, pero se niega a que eso sea lo último que se diga sobre ti. Y cuando Él decide escribir un nuevo capítulo en tu historia, créeme, lo que viene es tan poderoso que lo anterior palidece en comparación. Ahora bien, entendamos algo crucial: el olvido que Dios produce no es amnesia espiritual ni tampoco negación religiosa. José no desarrolló un caso conveniente de pérdida de memoria. Él recordaba perfectamente cada detalle de su sufrimiento, tanto así que cuando sus hermanos aparecieron en Egipto buscando alimento, los reconoció inmediatamente. Sabía quiénes eran, sabía lo que habían hecho, recordaba el sonido de sus voces cuando lo suplicaba desde el fondo del pozo. Pero aquí está la clave: recordar no significa revivir, y conocer el pasado no implica vivir prisionero de él. El tipo de olvido que Manasés representa es ese momento sagrado donde Dios toca tu corazón y te libera del poder emocional que el pasado tenía sobre ti. Es cuando puedes hablar de lo que pasó sin que se te quiebre la voz, cuando puedes ver a quien te hirió sin que se te acelere el corazón de ira, cuando puedes recordar tus fracasos sin que te paralice la vergüenza. Ese es el olvido sanador, el que no niega la realidad pero le quita el aguijón venenoso. Piénsalo así: imagina que alguien te clavó una espina profunda en el pie hace años. Durante mucho tiempo, cada paso dolía. No podías caminar sin cojear, no podías correr, apenas podías estar de pie sin sentir ese pinchazo constante. La herida se infectó, supuró, te mantuvo despierto por las noches. Pero un día, finalmente, alguien con manos expertas extrae esa espina, limpia la herida, la venda apropiadamente y te da el tratamiento correcto. Pasan las semanas, la herida cierra, la piel se regenera. Claro, queda una pequeña cicatriz, pero ya no duele. Puedes caminar, correr, bailar. ¿Olvidaste que una vez tuviste esa espina? No, pero dejó de controlarte. Eso es exactamente lo que Dios hace con nuestras heridas emocionales y espirituales. Él es el cirujano divino que sabe exactamente dónde está enterrado el dolor, cómo extraerlo sin causarte más daño, y cómo vendarte con su amor hasta que sanes completamente. Y cuando miras hacia atrás años después, todavía recuerdas que una vez estuviste herido, pero esa herida ya no define cómo caminas por la vida. La adoración tiene mucho que ver en este proceso, ¿sabes? Porque cuando elevas tu voz en medio del dolor, cuando declaras la grandeza de Dios incluso desde el pozo, algo se rompe en el reino espiritual. José adoró a Dios en la casa de Potifar, en la cárcel, en cada circunstancia injusta, y esa adoración fue preparando el terreno para su liberación. Pero aquí viene algo que muchos no entienden: el olvido que Dios produce no llega cuando tú quieres, sino cuando Él sabe que estás listo. José no olvidó su dolor el día después de ser vendido, ni siquiera el día después de salir de la cárcel. Fue cuando tuvo a su hijo en brazos, cuando vio el fruto de la promesa divina materializado en su vida, cuando entendió por qué había pasado por todo aquello. Ahí, en ese momento preciso, Dios le dio el don de soltar. Y eso es importante porque vivimos en una cultura de sanidad instantánea, donde queremos que Dios nos cure hoy de lo que nos hirieron ayer. Compramos libros de autoayuda buscando las 7 claves para superar tu pasado en una semana, asistimos a conferencias esperando que un grito del predicador haga desaparecer décadas de trauma, oramos una vez pidiendo liberación y nos frustramos cuando al día siguiente todavía sentimos el peso. Pero la fe verdadera entiende que Dios tiene su tiempo, y ese tiempo siempre es perfecto. Él no se apresura porque no está apurado, Él es eterno. Está más interesado en sanarte completamente que en sanarte rápidamente. Piensa en esto: ¿cuántos años pasaron desde que José fue arrojado al pozo hasta que nació Manasés? ¿Al menos 13? Quizás más. 13 años de espera, de confusión, de preguntas sin respuesta, de noches preguntándole a Dios por qué permitía tanta injusticia. Pero cuando llegó el momento, cuando Dios dijo ahora, todo cambió. Y no solo cambió su situación externa, pasó de prisionero a primer ministro, sino que cambió su realidad interna. Ya no era el joven traumatizado que fue vendido por sus hermanos, era el hombre que Dios había forjado en el fuego de la adversidad, el líder que salvaría a 2 naciones del hambre, el padre que daría testimonio de la fidelidad divina a las siguientes generaciones. ¿Ves cómo funciona? El tiempo de Dios no es desperdicio, es preparación.
Cada día que José pasó en Egipto, aunque pareciera perdido, estaba siendo moldeado para sostener la responsabilidad que vendría. Porque una cosa es recibir la bendición y otra muy distinta es tener el carácter para mantenerla. Y mientras esperaba, la Biblia nos enseña que José se mantuvo fiel, íntegro, trabajador, confiando en que había un propósito mayor aunque no lo viera. Esa es la actitud que acelera tu sanidad, seguir creyendo cuando todo te dice que dejes de hacerlo, seguir adorando cuando la lógica dice que te quejes, seguir confiando en que Jesús está obrando aunque tus ojos naturales no vean nada. Existe una diferencia abismal entre estar agradecido por lo que tienes y estar agradecido por lo que pasaste. Cualquiera puede dar gracias cuando recibe el ascenso, cuando se cura de la enfermedad, cuando encuentra el amor de su vida. Eso es gratitud superficial, casi automática. Pero hay otro nivel de gratitud, uno que pocos alcanzan, ese que nace cuando entiendes que incluso las cosas dolorosas tenían un propósito divino. José no se volvió agradecido el día que Faraón lo sacó de la cárcel y lo vistió con ropas finas. No fue cuando le dieron el anillo de autoridad ni cuando lo pasearon por las calles de Egipto proclamando su nuevo título. La verdadera gratitud llegó cuando pudo mirar hacia atrás y ver el diseño completo del tapiz que Dios había estado tejiendo. Porque, verás, cuando estás en medio del sufrimiento, solo ves hilos sueltos, colores que no combinan, nudos que parecen errores. Pero cuando Dios te permite ver desde su perspectiva, comprendes que cada hilo tenía su lugar, cada color oscuro hacía resaltar los brillantes, cada nudo era necesario para sostener la imagen completa. José entendió que si sus hermanos no lo hubieran vendido, nunca habría llegado a Egipto. Si no hubiera estado en casa de Potifar, no habría desarrollado habilidades administrativas. Si la esposa de Potifar no lo hubiera acusado falsamente, no habría terminado en esa cárcel específica donde conocería al copero del rey. Si el copero no se hubiera olvidado de él por 2 años más, no habría llegado al palacio en el momento exacto en que Faraón necesitaba un intérprete de sueños. ¿Ves cómo funciona la providencia divina? Cada pieza, incluso las que parecían tragedias, eran parte de un plan maestro. Y cuando José finalmente vio esto, cuando el Espíritu Santo le abrió los ojos para comprender que nada había sido en vano, la gratitud explotó en su corazón. No era la gratitud barata de quien dice gracias mecánicamente en la iglesia. Era la gratitud profunda de quien declara, Señor, ahora entiendo. Gracias por cada lágrima, por cada injusticia, por cada momento en que pensé que me habías abandonado. Porque todo eso me trajo hasta aquí. Esa es la gratitud que transforma, la que cambia tu manera de ver no solo el pasado sino también el presente y el futuro. Ahora bien, hay algo revolucionario que necesitas captar, la gratitud no es el premio que recibes cuando todo sale bien, es el camino que te lleva a que todo tenga sentido. Muchos tienen esto al revés. Piensan, cuando Dios arregle mi vida, entonces le daré gracias. Pero la fe nos enseña lo contrario, dale gracias ahora, y observa cómo Él va acomodando las piezas. José pudo haber pasado sus años en Egipto amargado, rumiando venganza, alimentando resentimiento. Imagina las conversaciones internas que pudo haber tenido, mis hermanos me vendieron por envidia, la esposa de Potifar me acusó por despecho, el copero me olvidó por ingratitud. El mundo entero está en mi contra. Pero en lugar de eso, la Biblia nos muestra a un hombre que mantuvo su integridad, que sirvió fielmente donde quiera que estuvo, que bendijo incluso a quienes no lo merecían. ¿Por qué? Porque había aprendido el secreto de la gratitud anticipada. Confiaba en que Dios estaba escribiendo su historia, y esa confianza se manifestaba en adoración constante, en servicio fiel, en esperanza inquebrantable. Y aquí está el principio poderoso, cuando vives agradecido antes de ver el resultado, le das permiso a Dios para obrar milagros que ni siquiera sabías que necesitabas. Piensa en esto prácticamente, si hoy estás atravesando una situación difícil, puede ser una enfermedad que no se va, un trabajo que perdiste, una relación que se rompió, una situación financiera apretada. Tienes 2 opciones. Puedes despertar cada mañana quejándote, ¿por qué a mí? ¿Hasta cuándo, Señor? Esto no es justo. O puedes despertar declarando, Dios, no entiendo lo que estás haciendo, pero confío en ti. Gracias porque sé que estás obrando algo más grande de lo que puedo ver. Gracias porque este dolor está forjando en mí un carácter que necesitaré para lo que viene. ¿Cuál de estas 2 actitudes crees que abre más puertas en el reino espiritual? La queja te mantiene dando vueltas en el desierto, la gratitud te abre el camino hacia la tierra prometida. No es pensamiento positivo barato ni es negar la realidad del dolor.
Es reconocer que hay un Dios soberano que puede usar incluso lo malo para producir algo gloriosamente bueno. Jesús mismo nos enseñó este principio, cuando iba camino a la cruz, sabiendo el sufrimiento atroz que le esperaba, tomó el pan y dio gracias. ¿Dar gracias antes de ser torturado? ¿Dar gracias antes de ser abandonado por sus discípulos? Sí, porque él veía más allá del viernes de crucifixión, veía el domingo de resurrección. Y aquí es donde la cosa se pone realmente práctica, porque no estamos hablando de teoría religiosa sino de transformación real. Cuando empiezas a vivir desde la gratitud, todo cambia. Tu manera de hablar cambia, dejas de ser esa persona que siempre tiene una queja nueva, que constantemente está contando sus problemas, que contagia negatividad a donde va. En vez de eso, te conviertes en alguien que, incluso en medio de la tormenta, encuentra razones para alabar. Y créeme, eso no solo te transforma a ti, transforma a todos los que te rodean. José pudo haber amargado a toda su familia egipcia con historias de su pasado traumático. Pudo haber criado a Manasés y a Efraín en un ambiente de victimización. Hijos, déjenme contarles por milésima vez cómo mis hermanos malvados me traicionaron. Pero no lo hizo. En cambio, les enseñó sobre un Dios fiel que convierte las traiciones en triunfos, que usa las prisiones como portales hacia el palacio, que nunca desperdicia una lágrima. Esa es la herencia de la gratitud. No transmites tu amargura a la siguiente generación, sino tu testimonio de fidelidad divina. Ahora, seamos sinceros, ¿qué estás transmitiendo tú? Cuando hablas con tus hijos, con tus amigos, con tus colegas, ¿qué mensaje predomina? ¿El de todo lo malo que te ha pasado o el de todas las veces que Dios te ha sostenido? Porque puedes tener la misma historia y contarla de dos maneras completamente diferentes. Puedes decir, pasé por un divorcio terrible que me destruyó y nunca me recuperé, o puedes decir, atravesé un divorcio doloroso, pero Dios me sostuvo en ese valle y me enseñó cosas sobre su amor que nunca habría aprendido de otra manera. Hoy soy más fuerte, más sabio, más compasivo gracias a esa experiencia. ¿Ves la diferencia? La misma experiencia, dos narrativas opuestas. Una te mantiene en el pasado, la otra te impulsa hacia el futuro. Y la Biblia nos muestra claramente cuál es el camino de la fe. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No dice dad gracias por todo, sino en todo. Hay una diferencia sutil pero profunda. No tienes que estar agradecido por la traición en sí misma, pero puedes estar agradecido en medio de la traición porque sabes que Dios está contigo. Lo maravilloso de las historias bíblicas es que nunca son solo relatos históricos, son profecías de lo que Dios sigue haciendo hoy. La historia de José y Manasés no quedó archivada en el Antiguo Testamento como una anécdota interesante de hace miles de años. No, esa historia se sigue escribiendo cada día en la vida de millones de personas que atraviesan sus propios pozos, sus propias cárceles, sus propias temporadas de injusticia. Y lo más hermoso es que Dios sigue generando Manasés en el corazón de aquellos que confían en Él. Sigue haciendo olvidar el dolor, sigue redimiendo el pasado, sigue convirtiendo las heridas en testimonios poderosos. Pero hay algo que debes entender, Dios no produce estos Manasés cuando tú estás cómodo, cuando todo marcha bien, cuando la vida es fácil. Generalmente lo hace en los momentos más inesperados, en esos instantes donde parece que todo está perdido, donde tu fe está siendo probada al máximo, donde estás a punto de rendirte. Es precisamente ahí, en ese lugar de total dependencia, donde el Espíritu Santo sopla sobre tu alma y te enseña algo revolucionario. Soltar no es perder, es ganar libertad. Porque, verás, mientras sigas aferrado a tu dolor, mientras sigas cargando la mochila de resentimientos, mientras sigas reproduciendo mentalmente las escenas de tus traumas, estarás atado. Y una persona atada no puede correr hacia su destino. Imagina a alguien que quiere correr una maratón pero insiste en cargar una maleta de 50 kilos en la espalda. Eso es lo que hacemos cuando nos negamos a soltar el pasado. Queremos avanzar, queremos cumplir nuestro propósito, queremos llegar a donde Dios nos llamó, pero nos negamos a dejar la carga. Y Dios, con infinita paciencia, espera ese momento en que finalmente digamos, Señor, ya no puedo más. Necesito que tú hagas en mí lo que hiciste con José. Necesito mi propio Manasés. Necesito olvidar, no para negar lo que pasó, sino para ser libre. Y cuando llegas a ese punto de rendición total, ahí es cuando el cielo se abre y la sanidad comienza a fluir.
No es coincidencia que muchas de las sanidades más profundas que vemos hoy ocurran cuando la persona ya no tiene más fuerzas para luchar, cuando ya agotó todos sus recursos humanos, cuando finalmente suelta todo en las manos de Jesús. Es en ese momento de vulnerabilidad total donde Dios hace su mejor trabajo. Pero hablemos de cómo se ve esto en la práctica, en el mundo real de hoy. Hay una mujer que conozco, llamémosla María, que pasó 15 años de su vida amarrada al recuerdo de un abuso que sufrió en su adolescencia. Ese evento horrible había definido toda su existencia, su manera de relacionarse con los hombres, su incapacidad para confiar, su baja autoestima, su constante sensación de suciedad y vergüenza. Durante años buscó ayuda, terapia, grupos de apoyo, libros de autoayuda. Todo le ayudaba un poco, pero nada la liberaba completamente. El recuerdo seguía ahí, vívido, doloroso, controlador. Hasta que un día, en un momento de adoración profunda en su iglesia, mientras cantaba y las lágrimas corrían por su rostro, sintió algo que nunca había experimentado, la presencia tangible del Espíritu Santo envolviéndola como un abrazo cálido. Y en ese instante, escuchó en su corazón una voz suave pero firme: hija, ya pagué por ese dolor. No tienes que cargarlo más. Fue como si algo se rompiera dentro de ella, como si cadenas invisibles cayeran al suelo. No olvidó lo que pasó, el recuerdo seguía ahí, pero el poder que ese recuerdo tenía sobre ella se desvaneció. Pudo, por primera vez en 15 años, pensar en aquello sin que su cuerpo entero se tensara, sin que su corazón se acelerara, sin que la vergüenza la inundara. Dios había creado un Manasés en su vida. Y hoy, años después, ella es consejera de otras mujeres que han pasado por situaciones similares. Su dolor se convirtió en propósito, su herida en ministerio, su historia en testimonio que libera a otros. ¿Ves cómo funciona? Esto es lo que Dios sigue haciendo hoy. Pero necesito que entiendas algo crucial: esto no sucede porque sí, no es automático, no es mágico. Requiere tu cooperación. María tuvo que decidir adorar en medio de su dolor, tuvo que elegir seguir yendo a la iglesia incluso cuando no sentía nada, tuvo que mantener su fe incluso cuando parecía que nada cambiaba. Y en el momento perfecto de Dios, la liberación llegó. La misma historia se repite con adicciones. Conozco hombres que estuvieron atados a la pornografía por décadas, que intentaron dejarlo 1000 veces sin éxito, hasta que finalmente Dios les dio su Manasés, ese momento de gracia donde el poder del pecado se rompió y fueron verdaderamente libres. O personas con deudas financieras abrumadoras que oraron y creyeron hasta que Dios abrió puertas inesperadas y pudieron empezar de nuevo. En cada caso, hay un patrón: Dios hace olvidar el dolor del pasado y te impulsa hacia un futuro glorioso. Y aquí está lo que quiero que entiendas con absoluta claridad: tu Manasés puede estar más cerca de lo que piensas. Puede que estés en este preciso momento en tu cárcel personal, preguntándote si Dios te escucha, cuestionándote si vale la pena seguir creyendo, sintiendo que el pasado te persigue y nunca podrás ser libre. Pero déjame decirte algo con toda la autoridad de alguien que ha visto esto suceder una y otra vez: cuando menos lo esperas, cuando parece que nada está cambiando, Dios está preparando tu liberación. Así como José no sabía que su encuentro con el copero en la cárcel sería su puerta de salida, tú no sabes que está orquestando Dios en este momento detrás de las escenas de tu vida. Puede que esa conversación casual que tuviste la semana pasada sea el inicio de algo grande. Puede que esa puerta que se cerró en tu cara esté forzándote hacia la puerta correcta. Puede que ese dolor que estás sintiendo ahora sea exactamente la presión necesaria para que finalmente sueltes lo que necesitas soltar. No puedo decirte exactamente cuándo llegará tu momento, porque cada proceso es único y Dios tiene su tiempo perfecto para cada persona. Pero puedo decirte esto con absoluta certeza: si sigues confiando, si mantienes tu fe, si continúas adorando incluso en medio del desierto, si te niegas a soltar la mano de Jesús, llegará el día en que tú también podrás decir como José: Dios me hizo olvidar mi dolor. No porque el dolor haya desaparecido de tu memoria, sino porque habrá perdido su poder sobre ti. Y ese día, cuando mires hacia atrás, verás lo que José vio: que cada lágrima tenía un propósito, que cada prueba te estaba preparando para algo mayor, que Dios nunca te abandonó ni por un segundo. Verás cómo Él estuvo tejiendo un tapiz hermoso con hilos que tú pensabas que estaban rotos, creando una sinfonía con notas que tú creías discordantes, escribiendo una historia de victoria con capítulos que parecían derrotas. Y entonces comprenderás lo que la Biblia dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice que todas las cosas son buenas, sino que todas las cosas ayudan a bien cuando las pones en las manos del Maestro. Así que hoy,
Donde quiera que estés en tu jornada, mantén tu fe firme. Sigue creyendo. Sigue adorando. Sigue confiando. Tu Manasés viene en camino. Entonces, ahora que has escuchado todo esto, déjame hacerte una pregunta directa, sin rodeos. ¿Qué vas a hacer con esta información? Porque una cosa es escuchar un mensaje inspirador y otra muy distinta es aplicarlo a tu vida. Puedes cerrar este vídeo, seguir con tu día, y mañana estar exactamente en el mismo lugar donde estabas hoy, cargando el mismo dolor, arrastrando las mismas cadenas, reviviendo los mismos traumas. O puedes tomar la decisión más valiente de tu vida ahora mismo, soltar ese pasado en las manos de Dios y pedirle que haga nacer tu Manasés. ¿Cuál va a ser? Porque te lo digo con toda sinceridad, Dios ya hizo su parte. Jesús ya pagó el precio en la cruz. El Espíritu Santo ya está listo para obrar en ti. La pregunta es, ¿estás tú dispuesto a cooperar? ¿Estás dispuesto a dejar de ser la víctima y empezar a ser el testimonio? ¿Estás listo para que tu historia de dolor se convierta en una historia de victoria que inspire a otros? Piensa en esto, dentro de un año, ¿dónde quieres estar? ¿Seguirás hablando de lo mismo, quejándote de lo mismo, atado a lo mismo? ¿O serás esa persona que otros miran y dicen, wow, ¿qué pasó contigo? ¿Estás completamente transformado? La diferencia entre esos dos futuros se decide hoy, con las elecciones que hagas en las próximas horas. Así que aquí está tu tarea práctica, tu llamado a la acción. Primero, aparta un momento hoy, no mañana, hoy, para tener una conversación honesta con Dios. Ve a un lugar donde puedas estar a solas, sin distracciones, y dile exactamente lo que sientes. No uses lenguaje religioso bonito, habla desde el corazón. Dile, Señor, estoy cansado de este dolor. Estoy exhausto de cargar este peso. Necesito que hagas en mí lo que hiciste con José. Necesito mi Manasés. Necesito olvidar, no para negar mi pasado, sino para ser libre de su poder sobre mí. Y después de orar, toma una decisión concreta, identifica una cosa específica que necesitas soltar. Puede ser el resentimiento hacia una persona específica, puede ser la vergüenza de un error pasado, puede ser el miedo que te ha paralizado. Una cosa concreta. Y declara en voz alta, hoy decido soltar esto. No me define más. Mi futuro es más grande que mi pasado. Segundo, busca un compañero de fe, un amigo cristiano maduro, un líder de tu iglesia, alguien en quien confíes, y comparte con esa persona tu decisión. Dile, estoy en un proceso de sanidad y necesito que me ayudes a mantenerme firme. Porque la transformación verdadera rara vez sucede en aislamiento, necesitamos comunidad, necesitamos rendir cuentas, necesitamos que alguien nos recuerde la verdad cuando el enemigo viene con sus mentiras. Tercero, comprométete a adorar intencionalmente durante los próximos 30 días, especialmente cuando no tengas ganas de hacerlo. Pon música de adoración en tu casa, en tu auto, en tu trabajo si es posible. Levanta tus manos y declara la grandeza de Dios incluso si las lágrimas están corriendo por tu rostro. Porque recuerda, la adoración rompe cadenas, la adoración abre puertas, la adoración prepara el terreno para los milagros. Ahora, déjame preguntarte algo más, ¿quién más en tu vida necesita escuchar este mensaje? ¿Quién conoces que está atascado en su pasado, que está cargando heridas que necesita soltar? Comparte este vídeo con esa persona. Puede que sea exactamente lo que necesita escuchar hoy. Puede que seas tú el instrumento que Dios use para iniciar su proceso de sanidad. Y si este mensaje te impactó, si algo resonó en tu corazón, déjame un comentario abajo contándome qué fue. No tienes que dar detalles de tu situación si no quieres, pero escribe algo como, hoy decido soltar mi pasado o creo que mi Manasés está por llegar. Cuando declaras algo públicamente, cuando lo escribes, hay poder en eso. Le estás diciendo al reino espiritual, tomé una decisión y no hay vuelta atrás. Además, cuando leo estos comentarios, oro específicamente por cada persona que escribe. Así que tu comentario no se pierde en el vacío, llega a alguien que se preocupa por tu proceso y que cree que Dios puede transformarte completamente. Y escucha, si todavía no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Aquí no compartimos religiosidad vacía ni mensajes superficiales. Aquí profundizamos en la palabra, exploramos principios poderosos de la Biblia, y te equipamos con herramientas prácticas para vivir la vida abundante que Jesús prometió.
Dale clic al botón de suscripción ahora mismo y activa esa campanita de notificaciones, porque cada semana subo contenido que puede revolucionar tu manera de entender la fe y caminar con Dios. No te pierdas los próximos mensajes porque vamos a seguir explorando temas profundos que la mayoría de los canales religiosos no tocan. Tu transformación no termina aquí, apenas está comenzando. Nos vemos en el próximo vídeo, y recuerda, tu pasado no define tu futuro. Dios tiene planes gloriosos para ti, y es hora de que empieces a caminar en ellos. Adelante, guerrero de la fe. Tu Manasés está en camino.